Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Energía Argentina, El Debate, cuarta temporada. Atención porque hoy vamos a hablar de Vaca Muerta, la joya geológica de la Argentina. Acordate que representa la segunda dotación mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo. Despuntó como una gran posibilidad hace 10 años y paulatinamente la promesa parece hacerse realidad. El país tiene uno de los reservorios de gas y petróleo no convencional más grande del planeta. Por eso, el sueño de dejar de importar combustible y ser una potencia exportadora. En los últimos meses hubo un aumento muy importante en la producción desde ese mega yacimiento con epicentro en Neuquén. Justamente la provincia más beneficiada por esta reactivación. Y Mendoza también tiene noticias auspiciosas, con inversiones en el sur de su territorio. Pero aún falta camino, mucho camino por recorrer para que los sueños más ambiciosos sobre Vaca Muerta puedan hacerse realidad. Por eso vamos a tener en exclusiva una entrevista con Alejandro Monteiro. Él es ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén. Vamos a estar en comunicación también con el abogado Francisco Romano, socio a cargo del área de energía del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez y Arsten. Y con el ingeniero Emilio Guiñazú Fader, quien fue el subsecretario de Energía y Minería de Mendoza. Así comienza Energía Argentina, El Debate. Bienvenidos. Ya está planteado el tema, Vaca Muerta, la gran esperanza argentina en materia energética, y hoy te lo vamos a argumentar. Acordate que nos interesa tu opinión, ida y vuelta permanente entre nosotros a través de nuestro WhatsApp 11 31 22 4168, no solo durante el programa, sino durante toda la semana. Auspicia este programa ProPymes, la cadena de valor del Grupo Techin. Grupo Techin creó ProPymes, el programa que acompaña la mejora en la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techin con su cadena de valor. Momento de darle la bienvenida a nuestros especialistas. Bienvenida Cledis Candelaresi, ¿qué tal? Ingeniero Sureda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Volvemos a hablar de Vaca Muerta, que no es poco. Sí, Señor claro Carlos que sí. Seguía. ¿Cómo estás? Aprendiz de especialista. Yo aprendo todos los programas. Está bien. Todos los programas. Y más aún cuando hoy se trata de algo local, muy afecto a nuestros sentimientos. ¿Cierto? Absolutamente. Bueno, todo el programa hoy con Vaca Muerta, acordate, llamanos, opiná, vamos a tener invitados muy importantes y también queremos agradecerle a Pan American Energy, energía responsable, por estar en este programa. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Muchas cosas por decir de Vaca Muerta. Se está promocionando una nueva ley para alentar las inversiones. Hubo récord de producción. Aquí está planteado el tema, Vaca Muerta, verdades e incógnitas. Por eso, como hacemos al principio de cada programa, esta apreciación global con Cledis Candelaresi. Cledis, todo tuyo, adelante. Bueno, verdades e incógnitas. ¿Ves? Nos planteamos objetivos bastante ambiciosos. Sí. A ver, vamos a una de las verdades. Lo decías vos en la apertura, es una de las joyas geológicas de la Argentina, uno de los reservorios no convencionales. Cuando hablamos de hidrocarburos no convencionales, hablamos de aquellos que requieren básicamente una tecnología que es más compleja y más costosa para su explotación. Bien. Fundamentalmente eso. La producción global de Argentina, el gas y el petróleo no convencional, ocupa
ocupan un lugar bastante importante. Es más o menos un tercio del petróleo que se produce y un poquito más, un 34% del gas que se produce. Entonces, la riqueza geológica, eso está probado. Hace tiempo que se sabe que Argentina ocupa un lugar destacado en el mundo por el volumen de esos reservorios. Sí, bueno, ese que es todo un tienen, punto, ¿no? Gledis, porque en el imaginario Pero- colectivo, para quienes no son avesados en Vaca Muerta, siempre lo veían como la posibilidad de los dólares que necesitaba la Argentina para salir adelante. Exactamente, básicamente porque la idea es que Argentina deje de importar. Claro. Hoy anualmente se van entre 6 y 7 mil millones de dólares para importar combustible que Argentina no tiene, básicamente porque le falta gas, el protagonista de la matriz energética. Y la idea es que explotando Vaca Muerta se pueda revertir la ecuación y que Argentina se transforme en un país exportador, básicamente a la región. Porque, ojo, para poder transformar a Vaca Muerta en el tesoro que imaginan muchos, Que exporte hace al falta... mundo. Que exporte al mundo hace falta, primero, muchas inversiones para desarrollar infraestructura que permite evacuar, sacar el gas y el petróleo. Básicamente el gas es el inconveniente porque vos lo tenés que licuar para poder llevarlo a otros mercados del mundo y hay que ver si Argentina va a tener precios competitivos para eso. Hay A ver, buena noticia. auge del shale en junio, en este junio que pasó. Exactamente, exactamente. A ver, está aumentando en general, hubo una reanimación, está bien, el punto de partida es el año pasado. Claro. Pero de todos modos, ahí, digamos, no podemos enmascarar la buena noticia. Hubo un repunte del 22% en gas y 30% en petróleo si lo comparamos con junio del año anterior. Junio, solamente junio, contra mayo, los números son un poco distintos. A nivel país, por ejemplo, el petróleo cae, pero el petróleo no convencional o el petróleo producido en Vaca Muerta aumenta. Es decir, esta bonanza que se insinúa está centralizada en Vaca Muerta, que tiene el epicentro geográfico en Neuquén, pero que también se extiende a algunas otras provincias, básicamente al sur de Mendoza, donde ahora se están ejecutando o hay promesas de inversiones para poder extender las fronteras de Vaca Muerta. Explícanos esto, ¿qué es subsidios y qué es DNU? Con ¿Por dos qué pulgares decimos esto? distintos. A ver, porque si pensamos, ¿qué pasa? ¿Por qué se está reanimando? ¿Cuál es el milagro? Bueno, las zanahorias son mejores precios. El gran estímulo, la gran zanahoria para el gas han sido los subsidios. A instancias del gobierno, Alberto Fernández se está instrumentando un nuevo plan de subsidios al gas, es decir, el Estado completo una parte del precio, que es el plan, el gas AR. Y hay también un plan de subsidios que fue instrumentado por el gobierno de Mauricio Macri, se conoce en el mundillo, en la jerga, como la Resolución 46, que también es un plan de promoción a la producción por la cual los productores obtienen una parte del precio del Estado. Bien, Y acá antes de ir a tenemos- esto, el otro Sí. pulgar estaba abajo, en rojo, que decía DNU. Bueno, ¿por qué? Porque, a ver, estamos mejor que el año pasado, estamos mejor, pero todavía no se llegó en el nivel de producción y de actividad el de hace 2 años. ¿Qué pasó ese año? ¿Por qué DNU? Bueno, porque hubo un decreto de necesidad de urgencia por el cual el gobierno en ese momento le puso un coto a la posibilidad de aumentar el precio del petróleo y los combustibles. El ok. objetivo era limitar el precio de los combustibles. Vamos a los principales productores, Esto allí en solo- Vaca Muerta. Esto solo es una foto, hay muchas Sí. empresas que están haciendo su apuesta, pero básicamente cuando vemos quiénes lideran la producción del gas no convencional y en Vaca Muerta lo tenemos a Tecpetrol con Fortín de Piedra a la cabeza. Y cuando vemos qué pasa con el petróleo, vemos a YPF liderando la producción del petróleo no convencional. Vista también está adquiriendo bastante protagonismo. Pero ojo con esto, hay una reanimación, la hay, pero todavía no llegamos al nivel del año 2019. ¿Y qué está pasando con las inversiones? Bueno, el pico de inversiones en el rubro fue en el año 2015. Hubo una baja importante de inversiones el año pasado, consecuencia de la pandemia, ¿no? Acá vemos un cuadro general del derrotero. Este año se están duplicando las inversiones en relación al año pasado, pero todavía no estamos en los mejores niveles o en los niveles deseables, mucho más para desarrollar Vaca Muerta y todo su potencial y poder exportar y demás. Entonces, ¿tenemos motivo para festejar? Sí. El gran pero nivel lo no tanto. alcanzó en el 2015. Esto es de la Y consultora Daniel Gerol Sí. y también estuvimos mostrando algunos datos de la consultora Rixa. Digamos. Que son consultoras, fuentes distintas en base a Sí. datos oficiales, ¿no? Gobierno de última parte de Cristina y todo el gobierno de Macri. Exactamente. Ajá, y después exactamente. esta baja pronunciada a El menos de la mitad. año pasado
pasado y ahora la cuestión es reanimarla y por eso se está esperando una nueva ley de promoción de inversiones en hidrocarburos que pueda dar otras garantías o nuevas zanahorias a los inversores. Bien. Ahora, de toda esta fiesta, digamos, ¿dónde está la sede de esta fiesta, si la podemos llamar como tal? En Neuquén, que es desde el punto de vista geográfico el epicentro de Vaca Muerta, de esta formación geológica que ofrece estos hidrocarburos. Y vemos qué está pasando en Neuquén. Cómo hubo un repunte muy importante tanto en la producción de gas como en la producción de petróleo. ¿Y qué le pasa a la provincia? Bueno, si hay más producción de hidrocarburos, aumentan las regalías, que es una porción, un impuesto que pagan los productores al Estado provincial porque son las provincias las dueñas de los hidrocarburos. Entonces, mira cuánto aumentaron en junio en relación al año pasado las regalías, un 92%. ¿Y qué pasó? También la actividad empuja a otros tributos provinciales como ingresos brutos, que es el impuesto neurálgico de todas las finanzas provinciales. En el caso de Neuquén aumentó un 63%. Y el 40% de ingresos brutos viene de la actividad petrolera. Así que por lo menos en Neuquén parece que estamos de fiesta. Bueno, muchas gracias, Cledis. Como siempre, excelente explicación, ¿eh? Y gracias también a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina. Y es momento de darle la bienvenida al ministro de Energía y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén, Alejandro Monteiro. También es Alejandro secretario ejecutivo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, OFEPI. Alejandro, el gusto de saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches a todos los panelistas y muchas gracias por la invitación. Bueno, no, para nosotros es un gusto. A ver, estamos hablando de Vaca Muerta y preguntarte en principio cuál es realmente el nivel de actividad, ya que se habla de una gran reactivación que ha habido en estos últimos tiempos. Bueno, sí, después de lo que fue la pandemia y los primeros meses de la pandemia del año pasado, donde la actividad se frenó a cero, tanto en el mes de fines de marzo como abril y principios de mayo. Luego, a partir del diseño de los protocolos adecuados, las compañías comenzaron a retomar actividad, pero recién fue sobre fines de año pasado que se notó un flujo de actividad en términos de equipos de torre que trabajan en los yacimientos importantes. Pasábamos en aquel momento, en febrero del año pasado, de más de 70 equipos de perforación, perdón, de torre, de los cuales unos 40 eran equipos de perforación, a cero, y recién a fines del año pasado llegamos a unos 52 equipos, 53 equipos totales, de los cuales un poco más de la mitad eran equipos de perforación, y en este momento estamos en un ritmo a partir de las buenas condiciones internacionales en términos de precios de petróleo, como también por las condiciones que generó el plan GasAR para el desarrollo de nuevas inversiones en pozos gasíferos, en 72 equipos totales, 30 equipos de perforación que corresponden a 10 compañías distintas, donde la gran mayoría de los trabajadores que en su momento fueron parados, cerca de 20.000 trabajadores parados, hoy están el 90% ya retomaron sus actividades. Bien. Así que, y en términos de producción que se ven los resultados, ¿no? Tanto en el caso del petróleo, Neuquén logró el mes pasado, en el mes de junio, que es el último dato cerrado, 193.000 barriles día de petróleo promedio, una marca que no alcanzaba hace 16 años, y en el caso del gas, unos 75 millones de metros cúbicos por día, que desde el año 2019 que también no se alcanzaban. Así que bien. La verdad que estamos bien. Sí. A ver, noticias y datos auspiciosos. Ministro, voy a abrir el panel y le voy a dar la derecha primero a quien juega de local acá, que es neuquino, el señor Carlos Seguía. No sé si lo conoce. Carlos, adelante. Sí, Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien. Lo decíamos, en la semana hablábamos justamente de eso, en Neuquén, que el gran desafío era no solamente que otra vez volviesen todos los equipos a trabajar en la zona de Vaca Muerta, sino también el gran desafío de la provincia es poder derramar lo que ingrese
por regalías y por lo que tenga que ver con Vaca Muerta en el resto de la provincia. Digo, me parece que hacia eso apunta el gobierno. Bueno, ese es el gran desafío de todas las economías que explotan recursos naturales no renovables, ¿no? ¿Cómo hacer para que, por un lado, la actividad, que en este caso es capital intensiva y requiere de una gran cantidad de bienes y servicios, se contraten en la mayor cantidad posible dentro de la región, y después cómo reconvertir los recursos que genera esa actividad en potenciar otras actividades. Ese es el gran desafío que tiene el gobierno de la provincia de Neuquén históricamente, porque bueno, la actividad hidrocarburífera tiene una preponderancia muy grande en nuestra economía. Cerca del 50% del Producto Bruto depende del sector hidrocarburífero o energético, con lo cual ese es un gran trabajo que tenemos que seguir haciendo, potenciando con obras de infraestructura, con el desarrollo equilibrado en las distintas regiones, y bueno, ojalá podamos avanzar en ese sentido. Bien, le doy la palabra al ingeniero José Luis Zureda. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, un gusto saludarte. ¿Qué tal, José Luis? Muchas gracias. A mí me tiene un poquito confundido todo el tema de Sausal Bonito, porque no sé a dónde puede terminar, cómo puede, usando una palabra de Carlos, derramar sobre la actividad, ¿no? ¿Se está haciendo algún estudio comprensivo, intenso y extenso para decidir si existe una relación directa entre la actividad de fractura y los sismos en el área de Añelo y Sausal Bonito? Bueno, nosotros como gobierno venimos trabajando desde el 2019 con el INPRES en un estudio de cómo y el montaje de una red de sismógrafos para poder tener información precisa, un gran caudal de información que abarque toda la zona, no solamente Sausal Bonito, Añelo, sino que la mayor cantidad de los bloques que hoy tienen actividad, y poder estudiar sobre base científica la relación o no que puede tener la actividad con los sismos sentidos en la zona de Sausal Bonito. La zona de Sausal Bonito, yo no soy un especialista, pero es una zona que está montada sobre una falla, la falla de la dorsal, se le llama acá, con lo cual tiene un riesgo de que se originen cierta actividad sismológica, y bueno, y por otro lado se están sintiendo movimientos, y por otro lado están también las características constructivas de las viviendas, que en algunos casos han tenido deterioros, y cuando se ha hecho el relevamiento de esas viviendas no están construidas de manera adecuada, con las características sismoresistentes que tienen que tener para una zona de ese tipo, con lo cual desde el gobierno se está relevando y se está viendo la forma de, en aquellos casos en que las viviendas no sean del todo adecuadas, de poder darle una solución distinta a esa gente. Bien, a ver, perdón, pero Alejandro, me gustaría saber primero si desde la provincia están juzgando realmente esta mayor actividad en Vaca Muerta como un fenómeno excepcional, auspicioso, que hay que celebrar, que se va a sostener, o es simplemente un rebote después de la gran caída que hubo durante la pandemia y por cortes, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, me gustaría saber, desde la provincia, ¿cuál es el aspecto medular de la nueva ley para promover inversiones en hidrocarburos que están viendo? Y no sé si hay alguna discusión abierta con el gobierno nacional sobre algún punto de ese proyecto para estimular las inversiones en hidrocarburos. Bueno, a ver, vamos por la primera parte de la pregunta. Nosotros proyectamos que en materia de gas, a partir del plan GASAR, vamos a tener un nivel de actividad interesante que va a estar limitado por la capacidad de transporte que tenemos desde la cuenca neuquina hacia el resto de los mercados. Con lo cual, tenemos un plan que da 4 años de previsibilidad, donde las empresas presentaron sus volúmenes y sus planes de inversión, y vamos a tener una actividad que va a estar
adecuada a los volúmenes que desde Neuquén se pueden transportar al resto del país por la infraestructura existente, que hoy prácticamente está casi saturada. Perdón, ¿Sí? es decir que Pero, las inversiones, sí. perdón, quiere decir que la producción podría ser mucho mayor si hubiese otra infraestructura, si hubiese un nuevo gasoducto, por ejemplo. Bueno, ¿Es eso? mire, le voy a dar un dato que seguramente muchos lo conocen. Si uno toma los recursos estimados no convencionales de Neuquén, tiene para producir 200 años de la producción actual que tiene Neuquén. Entonces, si tuviéramos la capacidad de infraestructura adecuada o suficiente, podríamos abastecer toda la demanda nacional de gas, que es mucha, porque el país depende en un 60% del gas en su matriz energética. Podríamos sustituir las importaciones de Bolivia, podríamos exportar a los países vecinos y eventualmente generar desarrollos de licuefacción en el caso de llegar a los costos adecuados. Impresionante. Y en el caso del petróleo, sí. Está bastante más claro, hay infraestructura existente. Nosotros hemos tenido una producción de 193.000 barriles día, como les comentaba antes, en el mes de junio. En el mes de julio estimamos que vamos a estar rondando los 200.000 barriles por día, y hacia diciembre estamos proyectando 235.000 barriles, que es un incremento del 40% contra diciembre del año pasado. Bueno, y eso en función de los planes de inversión que las compañías están desarrollando. Seguro. Digamos, bienvenida ya está levantada, pero impresionante el dato que acabas de dar respecto de lo que potencialmente puede ofrecer Vaca Muerta. Sí, Dos preguntitas cortitas, Perdón, Alejandro. pero hay algo que no contestó sobre la ley de hidrocarburos. Perdón, quédate tranquilo que siempre me... No, siempre no. Simplemente le reclamo, Alejandro, que responda cuál es el aspecto fundamental o medular de la ley de hidrocarburos. No, a ver, respecto de la ley de hidrocarburos, lo que tiene que brindar la ley de hidrocarburos o cualquier marco normativo es previsibilidad. Necesitamos que haya condiciones de precio adecuadas. Hoy, en el caso del petróleo, el Brent está a $74, y si uno vende un barril de petróleo dentro del país, cobra 54. Si lo exporta, tiene derechos de exportación del 8%, que son condiciones que competitivamente en muchos casos nos pueden dejar afuera de los flujos de inversión que se requieren para poner en valor estos ¿Habría recursos. que eliminar las retenciones? ¿Habría que eliminar las retenciones entonces? El tema de derechos de exportación es un elemento que juega y bastante, porque los países que compiten con Argentina y con Vaca Muerta en general no graban con derechos de exportación sus exportaciones. Entonces, ahí estamos perdiendo competitividad. Por otro lado, tenemos que tener permisos de exportación firmes, es decir, que las empresas puedan producir y exportar para poder apalancar esos proyectos que hay que llevar adelante, que son de muchos miles de millones de dólares. Y por otro lado está el tema del acceso de divisas, que hay que buscar los mecanismos para, en el contexto que tiene Argentina en este momento de restricción, restricciones del Banco Central, cómo hacer para compatibilizar el flujo de dólares que requiere la inversión para repagar los flujos que hayan ingresado a futuro y las necesidades de dólares del Banco Central. Bien. Carlos, ahora sí, la última pregunta. Dos preguntitas cortitas porque se nos acaba el tiempo, pero una es, si lo que tenemos en el subsuelo es de la provincia, ¿es tan difícil despegarse de lo que tiene que ver con Nación para que la gente se dé cuenta, o el inversor en Neuquén se dé cuenta, que no le vamos a estar cambiando el arco y que las políticas, lo que tiene que ver con el subsuelo o la extracción de lo que sea, se van a mantener en el tiempo? Y la segunda, rápido digo, es muy difícil explicarle a los que cada vez que empiezan a producirse más aperturas de pozos, el fracking no es como ellos lo cuentan, porque tenemos quejas por toda la ciudad con tipos que dicen se viene abajo Neuquén. No podemos mostrar lo que sucedió en Estados Unidos, por ejemplo, que donde se hizo fracking hoy hay una plaza, o al lado de donde se está haciendo fracking hay cultivos que pueden convivir tranquilamente, Alejandro.
Bueno, a ver, desde la provincia, en los inicios de la actividad hidrocarburífera no convencional, ya llevamos 10 años más o menos de actividad hidrocarburífera no convencional, se hizo mucho en poner sobre la mesa y explicar lo que qué es la actividad no convencional. En términos de qué recursos iba a necesitar, cuánta agua iba a necesitar. Habían algunos, en los primeros momentos, recordarás, la gente decía que se iba a consumir el agua de los ríos Limay y Neuquén para poder fracturar los pozos de Vaca Muerta, y eso ya está muy demostrado que no es así. Necesitamos sostener y tener un Estado, como siempre lo seguimos trabajando, que esté fuerte y concentrado en que las cosas se hagan de la manera correcta y que la gente confíe en que nosotros controlamos y las empresas trabajan correctamente. La provincia puede dar la mayor seguridad jurídica respecto de los contratos y las concesiones que otorga, pero la política energética, en definitiva, es de resorte del Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros, como provincias y en el marco de la OFEPI, hacemos nuestros planteos y propuestas, porque todas las provincias donde se realiza la actividad hidrocarburífera necesitamos de esas condiciones para también evitar estos vaivenes, ¿no? Porque los vaivenes de la subida y la bajada de la actividad por causas endógenas del país, la verdad que cuestan mucho. La actividad tiene, o las empresas que trabajan en el sector tienen los riesgos medidos respecto de la variación de los precios y demás, pero cuando generamos condiciones dentro del país, cambios de reglas de juego, eso impacta y mucho, y la verdad que cuesta mucho después revertirlo, y es en lo que hay que trabajar para que no suceda más. Ministro, muchas gracias por este contacto con nuestro programa. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, igualmente a disposición. Bien, bien. Bueno, contestó todo. ¿Vos querés la República Independiente de Neuquén? No quiero, no. Lo que me parece es que cada provincia que tiene la posibilidad de hacerlo debería mostrar que tiene una estabilidad jurídica, porque lo que necesitamos es lo que decía ella recién. Confianza. ¿Cómo hacemos para extraer eso si no tenemos inversores, ¿no? Exactamente. Neuquén tiene estabilidad jurídica, el problema es Nación. Ajá. Por eso te Neuquén estoy la diciendo, no tuvo se podría, siempre. por eso decía, si no se puede crear un marco cuadro que cada provincia pueda asegurar esto, ¿no? No lo puede No se puede. Bueno, ahora lo vamos a seguir hablando, porque tenemos que ir a la pausa. Acordate, el tema de hoy, para que también opines durante el programa, la reactivación de Vaca Muerta. No se vayan. Aquí estamos nuevamente proponiéndote hablar de Vaca Muerta, de su récord de producción de gas y petróleo. Acordate que nos podemos comunicar a través del 11 31 22 41 68. No dejes de hacerlo, ¿eh? Agradecemos también a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Argentina. Los podés conocer en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Y la pregunta es, ¿a qué se debió el despegue de Vaca Muerta? ¿Cuáles son las expectativas a futuro? Ahora lo va a contestar otro invitado que tenemos aquí esta noche. Nos auspicia CALF, la cooperativa de distribución eléctrica de la ciudad de Neuquén, la más grande del país y líder en el uso de vehículos 100% eléctricos. Mirá. CALF es la cooperativa de servicios eléctricos más grande de la Argentina. Nació como proveedora de alumbrado público y antes que la provincia de Neuquén. Hoy cuenta con más de 100.000 asociados y además provee de servicios de sepelios, enfermería y capacitación. CALF, con vos. El gusto de que ahora se una a nuestro debate el abogado Francisco Romano, socio a cargo del área de energía del estudio Pérez Salati, Grondona, Benítez y Arsten. Y además, director de las diplomaturas en Derecho de los Hidrocarburos de la Universidad Austral. Con anterioridad fue director legal de Chevron para Latinoamérica y gerente de asuntos legales y asesor legal en Pan American Energy y Bridas. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy agradecido por la invitación. Bueno, la pregunta como disparador,
¿Cuál crees que puede llegar a ser el impacto de una nueva ley de promoción de hidrocarburos en nuestro país? El impacto va a depender de lo que la ley diga, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos viendo son algunos indicios o atisbos que podemos explicar brevemente diciendo que, por un lado, hay un convencimiento de la necesidad de inversiones. Es decir, el desarrollo de Vaca Muerta sí o sí requiere inversiones. Con las inversiones locales no alcanza, se necesita inversión extranjera. Y la inversión extranjera viene como inversión directa para la perforación de pozos, para infraestructura, y viene también por el lado de las exportaciones. Entonces, una ley que atraiga inversiones necesariamente va a tener que contar con ciertos elementos fundamentales. Estos elementos, brevemente, podemos decir que son asegurar que el precio del petróleo sea un precio alineado con el precio internacional, es decir, que no haya una interferencia desde el punto de vista de ponerle techos o sostenes al precio, porque eso no ha tenido éxito en el pasado reciente. Tuvimos ejemplos el año pasado con el barril criollo, el año anterior, en la administración anterior, con el decreto DNU 566, que le puso un tope en pesos al precio de las naftas y el gasoil. Entonces es importante que haya una señal de un precio convergente, alineado de alguna manera con el precio internacional del commodity, que es el petróleo crudo. Cuando hablamos del gas, también hay que pensar en un precio de mercado. En este caso quizás no es un precio necesariamente internacional, pero es un precio de alguna manera de consenso, como ocurrió recientemente con el Plan Gas 4, donde se alcanzó un consenso de precio. Ese precio va a venir en parte del Estado, en parte de los consumidores, y estamos viendo cierto nivel de éxito en este plan. Entonces, ese es un elemento muy importante. Otro elemento fundamental es lo que llamamos la libre disponibilidad, es decir, que los que invierten en petróleo y gas sepan que van a poder transportar, industrializar y sobre todo comercializar su producción, sea de manera local o mediante exportaciones. Y las exportaciones requieren cierto nivel también de garantía por parte del Estado de que no va a haber interrupciones arbitrarias en esas exportaciones. Bien. Perdón, Y el ¿no? tercer elemento... Sí, perdón, sí. Sí, porque, discúlpame, me quedé con una idea respecto a tu punto anterior. No límites, no intervenciones del Estado para la fijación de precios, por ejemplo, el petróleo, y vos diste ejemplos. Ahora yo me pregunto, en el caso de planes de estímulos, como el Plan Gasar, hay una intervención del Estado, pero en otro sentido, el Estado con recursos completa una parte del precio. Yo creo que un proyecto de ley, no sé si va a fijar la posibilidad de que el Estado regule los precios o que apoye con planes de estímulo. Eso es una decisión política, económica que se toma en cada coyuntura. Pero te pregunto, si está bien que el Estado intervenga en un sentido, ¿por qué está mal que intervenga en otro momento? El tema que estoy marcando es porque hubo declaraciones de los funcionarios en algún momento, que después se dejaron de lado, pero que sí hablaban de la necesidad de establecer pisos y techos para morigerar de alguna manera los vaivenes del precio internacional del petróleo crudo. ¿Eso se dejó de lado? ¿No está en el proyecto de ley que se va a mandar al Congreso? Eso por ahora, porque acordate que los proyectos son bastante informales, es decir, extraoficialmente se conocen, ese es otro problema que después si quieren podemos referirnos a él. Estos proyectos dejaron de lado, pero lo que yo me pregunto es si basta con dejar de lado, porque si no se dice nada, también hay un riesgo de que se vuelva a este tipo de medidas, como fue el barril criollo o como fue el decreto en la época de Macri, que congeló los precios por un tiempo de las entregas de petróleo en pesos, que realmente no fueron beneficiosos en general. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, bueno, que haya una señal
de que los que vengan a invertir en el país van a poder exportar su producción a un precio alineado con el precio internacional. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Francisco, yo creo, no sé, en el caso del gas particularmente hay un problema de garantía de suministro o seguridad de suministro en el mercado interno. Normalmente está la discusión, ¿exporto o no exporto? Y Argentina tiene una tendencia a no exportar o exportar lo que sobra únicamente. Ahora, si el gobierno nacional, este o cualquiera, no estoy haciendo política, dice, ok, que la oferta y la demanda se pongan en contacto y que negocien libremente esos contactos, se llegaría a ese consenso que vos decís, se plasmaría en contratos de 3, 4 años, lo que sea, y esos contratos serían la garantía para el abastecimiento del mercado en el largo plazo. Entonces, ahora eso requeriría, a su vez, que el Estado admita el pasaje de esos precios al consumidor final en el caso del mercado residencial comercial y también al mercado eléctrico. Es decir, el Estado tendría que tomar medidas que significan el retiro del mercado por parte del Estado en aquello que tiene que ver todo con lo que sean transacciones comerciales. Ahora, eso es lo más eficiente que se puede hacer. Exacto. Eso para el mercado local. Estamos en transición ahora, ¿no es cierto? Yo creo que el Plan Gas 4 es un precio de transición de alguna manera consensuado, donde el Estado sí interviene porque hay una parte de ese precio que va a recibir el productor que va a venir directamente del Estado. Absolutamente. Idealmente tendríamos que llegar a lo que vos decís, que es la contractualización en un mercado donde se juntan los productores y los consumidores y se ponen libremente de acuerdo en el precio. Algún día eso llegará. Ahora, el tema de la exportación es un poco diferente porque en todos los países se tiende a asegurar primero el abastecimiento interno. Entonces, cuando falta gas para el mercado interno, empiezan los cortes a las exportaciones. Esto que es una lógica, digamos, una práctica bastante lógica de los estados, hay que tener cuidado porque cuando ya entramos en una arbitrariedad y en una interrumpibilidad muy grande, empieza a socavar la credibilidad de los productores argentinos. Entonces yo creo que hay que romper un poco este paradigma del corte de exportaciones. Tiene que haber una previsibilidad, tiene que haber algo donde también haya un acuerdo, inclusive aceptar que en algunos momentos quizá no alcance con el mercado, con el gas argentino. Pero hay que garantizar y aceptar el mercado alguna interno. Importación. El abastecimiento del mercado interno hay que garantizarlo también, ¿no? En este momento tenemos el problema del invierno, que yo creo que el Plan Gas 4 es un paliativo, pero bueno, esa medida y algunas otras pueden ir tendiendo a lograr el autoabastecimiento en el invierno, pero yo creo que debemos apuntar a mucho más, es decir, debemos apuntar a una exportación garantizada y la forma de garantizarla quizás es aceptar inclusive cierto nivel de importación cuando falte gas localmente. Algunos de los proyectos de ley que están circulando tienen esta característica para el gas natural licuado. Francisco, muchas gracias por tus conceptos y por tu aporte tan valioso para nuestro programa. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a meternos ahora en los testimonios de la gente, porque nosotros le estamos preguntando, aparte de lo que escuchan, de lo que saben, algunos de los que leen un poquito más, si creen que efectivamente Vaca Muerta puede llegar a ser una parte de la salvación o la salvación en la economía argentina en el que está tan necesitada. A ver qué nos dicen. Buenas noches, soy el ingeniero Manuel Matías Tejedor. Considero que Vaca Muerta es un recurso estratégico muy importante para la matriz energética del país y además para el mercado internacional. Tenemos que promover políticas a largo plazo que involucren el medio ambiente, que involucren profesionales y obviamente darle un marco legal importante para el desarrollo del capital privado, pero bueno, tiene un potencial enorme para el crecimiento del país.
Soy Pablo Garavito, de acá del yacimiento del Corcovado. Con respecto a esta pregunta, si Vaca Muerta es la salvación económica de Argentina, a mí me parece que no. La salvación económica de nuestro país va a venir si hay un gobierno que administra bien. Momento de darle la bienvenida ahora al ingeniero industrial Emilio Guiñazú Fader. Les cuento un poquito cómo inició su carrera trabajando para el grupo Techint. Allá por el año 1997 comienza a trabajar para IMSA en el área de producción y proyectos. Participó también en proyectos hidroeléctricos en Argentina, Brasil, Estados Unidos y África. Fue subsecretario de Energía y Minería de Mendoza. En el año 2020 firma con Vale la transferencia de los activos de Potasio Río Colorado a la provincia de Mendoza y en el 2021 asume como CEO de la empresa con el objetivo de buscar inversores para el desarrollo del proyecto. Emilio, ¿qué tal? El gusto de saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, después de esta apreciación global, queríamos preguntarte, porque días atrás nos enteramos de los proyectos hidrocarburíferos de YPF, precisamente en Mendoza, que implicarían una inversión de aproximadamente 400 millones de dólares. A ver, la pregunta es, ¿qué está pasando en lo que sería ya la vaca muerta mendocina? Bueno, es una buena pregunta y la respuesta es que justamente no está pasando mucho y por eso un poco la negociación que hemos llevado con YPF para tratar de promover, digamos, ya de una vez por todas el desrisqueo de la parte de vaca muerta que se encuentra en la provincia de Mendoza. Como ustedes bien saben, digamos, la explotación no convencional de petróleo tiene sus características que la hacen diferente a la explotación convencional. Una de ellas es que una vez que la formación es conocida y está desrisqueada, la producción entra en un modo factoría de muy bajo riesgo geológico con inversiones masivas. Lo que sucedió en los últimos 10 años es que el desrisqueo de la formación vaca muerta se concentró en la zona de Neuquén, básicamente donde estaban los recursos que en ese momento necesitaba más la Argentina, el gas. Y la parte de vaca muerta mendocina fue quedando relegada en base a que las inversiones se fueron concentrando en esa parte de Neuquén. Bien. Lo que intentamos nosotros durante este tiempo fue justamente motivar a que las empresas que están en la parte de explotación no convencional entrasen en Mendoza y en este último acuerdo que realizamos con YPF justamente logramos eso, que YPF realice su primer piloto no convencional en una zona de la provincia de Mendoza que la geología es bastante similar o se asimila bastante a lo que es la zona que ya se conoce en Neuquén, con lo cual esperamos que ese piloto sea positivo y poder de una vez por todas desplegar ya el desarrollo de la formación en la provincia. Bien. Perdón, uno de los recursos para motivar a las empresas no ha sido la reducción o la promesa de reducir las regalías que cobra la provincia. A ver, más o menos, digamos, lo que nosotros hemos convenido con YPF es aplicar la misma reducción de regalías que pide la ley 27007, con lo cual no estamos yendo más allá de lo que la ley 27007 nos pide. ¿Qué es esa ley? Perdón, si nos puede recordar a todos a qué ley te estás refiriendo. La ley 27007 es la ley que modificó la 17319 para adaptarla a los requerimientos específicos que tiene la explotación de petróleo no convencional, que significa mayores plazos de concesión y una reducción en términos de regalías, ya que la explotación no convencional es por naturaleza un poco más cara que la convencional. Entonces, con el objetivo de promover y nivelar, básicamente en el año 2014 se promulgó esa ley. ¿Pero ustedes están compitiendo de alguna manera con Neuquén? ¿Con las posibilidades de que se invierta en Neuquén? A lo mejor hay una competencia entre las provincias por eso, por las inversiones. Es relativo. Básicamente el petróleo es un commodity, con lo cual todo lo que se produzca en todos lados, en definitiva, va a tener mercado, si no es dentro de Argentina, exportándolo. Obviamente, muchas veces la capacidad financiera de las empresas no es infinita y las empresas tienen que definir en un portfolio de proyectos cuál es el proyecto que les resulta más interesante. Desde ese punto de vista, hay una cierta competencia de la provincia con otros proyectos que puedan tener las empresas en otros lugares, en otras provincias, y ahí intentamos nosotros básicamente promover, digamos, y tratar de que se acerquen a la provincia y nos desrisqueen la formación y por lo menos ponernos en un pie de igualdad desde el punto de vista del conocimiento técnico. Mendoza tiene otras características, ofrece otras cosas y bueno, lo que nosotros siempre intentamos promover. Bien. Ahora, perdón, digo, lo ideal no sería que en lugar de bajar las regalías de las provincias y empezar a competir provincia con provincia, le pidan al Estado Nacional
que la retención sea menor? Una cosa no quita la otra. Básicamente, que el Estado Nacional modifique las condiciones. Perdóname, sí. Una cosa sí quita la otra, porque si ustedes van a bajar las regalías, eso es menos dinero que va a ingresar a Mendoza, a los mendocinos, ¿no? No, a ver, vamos a poner un punto claro. Lo que nosotros hemos hecho es respetar lo que dice la ley 27007. No hemos producido una reducción adicional a las regalías a las que pide la ley. O sea, estamos llevando el mismo nivel de regalías que hoy le pone Neuquén o cualquier otra provincia que explote el petróleo no convencional. No nos apartamos de lo que dice la ley nacional desde ese punto de vista. Pero el punto es, y vos lo mencionaste, es que la Argentina necesita, o sea, hay dos cosas. Una es la competitividad de Argentina como un todo para el desarrollo de los hidrocarburos, y otra cosa es la competitividad que cada región pueda ofrecer a las empresas para atraer inversiones dentro de la Argentina a su propia localidad. Entonces, lo que vos mencionas es correcto. Argentina necesita hacer modificaciones importantes para lograr darle competitividad a todo el país y atraer inversiones hacia la Argentina. Sin ese marco, no hay nada que las provincias podamos hacer para mejorar la condición. Ahora, en esa condición de marco, con una Argentina competitiva, con una Argentina que respete, digamos, el marco legal a largo plazo, que ofrezca condiciones seguras para los inversores, bueno, las provincias competiremos con las herramientas que tenemos para atraer las diferentes inversiones a nuestras regiones. Es una competencia muy, te diría, muy sana. Las provincias hablamos mucho entre nosotros, permanentemente estamos compartiendo nuestras ideas y nuestros criterios. En definitiva, no es un juego de suma cero donde lo que uno gana se la quita la otra. En general tratamos de generar condiciones competitivas a toda la Argentina con nuestras herramientas, que no son muchas, y lograr que las inversiones vengan. Y a partir de ahí, bueno, las empresas también diversifican su riesgo, diversifican su portfolio, hay diferentes condiciones que ofrecen diferentes provincias, diferentes tipos de formación, diferentes situaciones en general, que hacen que, bueno, uno vaya apuntalando aquellos puntos en los cuales la provincia es más fuerte y tratando de reforzar, digamos, aquellos puntos donde existe alguna debilidad. En nuestro caso, la debilidad es la falta de conocimiento de la formación. Y en eso hemos trabajado con YPF para poder de una vez por todas desrisquear la formación del lado mendocino. Seguro. Bueno, igualar, pero para arriba sería, ¿no? Totalmente. Emilio, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Bárbaro, hasta luego. Que tengan muy buenas tardes. Bueno, escuchabas a Emilio Guiñazú Fader para darnos el concepto y su visión de, como decíamos al principio, la parte mendocina de Vaca Muerta. Pero vamos a volver ahora a la provincia de Neuquén para conocer la visión de Arturo Navarro Iturralde, CEO y cofundador de ADESA Hotel Management. Queremos saber si pudieron comprobar esto que estamos hablando, ¿no? La reactivación de Vaca Muerta, fundamentalmente en un sector muy importante que es el hotelero. Hola Guillermo y toda la audiencia. Gracias por este espacio que nos dan para contar cómo vivimos nosotros la pandemia desde los hoteles que administramos con ADESA Hotel Management en la ciudad de Neuquén y en Añelo. Durante el 2020 el hotel de Añelo cerró porque cerró toda la ciudad y fue abriendo de a poco a partir de fin de año. El hotel de Neuquén, que es el Cian Soho Neuquén, quedó abierto todo el tiempo y hoy en día estamos trabajando al doble de ocupación de lo que fue el año pasado, así que notamos una muy buena recuperación. Con respecto al hotel de Añelo, que está en Vaca Muerta, que se llama Cian Buen Helén, hoy está trabajando muy bien, aproximadamente un 60% de ocupación, y con todas las empresas petroleras que en todos los casos nos demuestra que hay una muy buena recuperación del sector para este año y sobre todo para el año que viene. La intención nuestra es consolidar este crecimiento con muy buenas ocupaciones y ahora el desafío es poder ir subiendo el precio para volver a encontrar la rentabilidad que teníamos el año anterior. Bien, está claro que lo que nos dice Arturo va en congruencia con esto que estamos hablando. La reactivación de Vaca Muerta después de un 2020 muy flojo empieza a reactivarse un poquito más en este 2021, también en este rubro tan importante como es el hotelero. Bueno, ya sobre el final, preguntas que tienen que ver con el programa anterior. Acordate que habíamos hablado de la exploración offshore. A ver, trasladamos algunas de ellas. ¿Por qué explorar la plataforma marítima antes de producir más gas y petróleo en el suelo?
y a la vez mejorar el transporte para todas las provincias? Preguntan. Bueno, no es una cosa en lugar de la otra, sino es sumar riqueza. O sea, no son excluyentes, sino cuestiones complementarias. Absolutamente, más aún. En el caso de la plataforma, si se encuentra petróleo, es básica, especialmente tiene que ser una gran cantidad para poder producirse, y esa sería otra fuente notable de exportación. Voy con otra. Más allá del estudio del impacto ambiental de la exploración offshore en el mar argentino, opino que el problema es que el país sigue apostando a los combustibles fósiles. Y en definitiva seguimos en contramano de ayudar a minimizar el cambio climático. Creo que ese sigue siendo el gran debate. El gran debate que mueve a toda la comunidad energética del planeta. Del planeta. La verdad es que no hay con qué reemplazar hoy por hoy a los combustibles fósiles. En cuanto a calidad de producto energético, no hay con qué darle. Hoy no hay con qué darle. Entonces, el mundo está consumiendo un 80% de toda la energía del mundo son los combustibles fósiles. Y para reemplazarlos sin empobrecerse, tienen que encontrar un producto energético igual y al mismo precio. Claro. Y eso todavía está muy lejos de ocurrir. Todo un tema. Sobre el final, el dato de Cledis que tenemos siempre todas las semanas. Tenemos un dato que nos quedó pendiente desde el principio del programa. 2 en realidad muy cortito, 2 por el mismo precio. En realidad hay un aumento muy importante en la productividad de las empresas que están produciendo en Vaca Muerta, en general, las empresas que producen hidrocarburos. Muy importante. Y como acotaba en algún momento el ingeniero Sureda, por eso hoy la inversión, $1 o por cada dólar que se invierte, es posible, con cada dólar es posible hacer más. Gracias a eso, ese aumento de la productividad que permite bajar los costos y hace más viable la explotación económica de ese gran tesoro que tenemos en el subsuelo. Bien. Pero hay otra cuestión que tiene que ver, decíamos, que la producción se reanima con el plan gas, que es un plan estímulo por el cual el Estado les completa a las empresas una parte del precio. Bueno, la Secretaría de Energía dio a conocer que gracias a eso, a que aumenta la producción, el Estado se va a ahorrar 1.150 millones de dólares en divisas por menos importaciones de productos energéticos. Es todo un número, sí, claro, y es un ahorro bastante importante, sí, claro, pero es un costo muy similar al que tiene, si lo pasamos en dólares, digamos, en moneda dura, sostener durante todo este año el plan gas. Entonces ahí hay que ver qué es mejor. Yo diría, bueno, siempre suena mejor estimular a la producción local porque es trabajo argentino, sí, porque se motorizan otras actividades conexas, pero cuesta casi lo mismo. Lo que te ahorras de importaciones con lo que le cuesta al fisco ayudar a las empresas a tener un mejor precio del gas. La sábana corta, ¿no? La sábana corta, exacto. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias una vez más a todos, al panel, a ustedes por habernos acompañado. Acordate que podés participar de nuestras redes dejándonos tu testimonio. Tenés que buscar la consigna en nuestro Instagram, @energiaargentina.eldebate. Te grabás con el celu para dar a conocer tu opinión del tema de la semana y te pasamos aquí en nuestro programa. Agradecimiento también a ED Makeup. Podés encontrar sus productos en edmakeup.com. Gracias por habernos acompañado una vez más. Empieza el lunes, todos a levantarnos temprano para trabajar. Nosotros nos vemos el próximo domingo. ¡Chau!